un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, estamos aquí en el podcast de Lo que queda del día. Soy Paula Polina y junto a Ulises Aldea en grabaciones tenemos un nuevo episodio. ¿Sabes dónde están tus datos? Tu RUT, tu dirección, los datos de tus padres. Bueno, eventualmente están filtrados en distintas plataformas. De eso conversamos con la directora nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que nos cuenta cuál es el riesgo de que estos datos estén filtrados y qué medidas puedes tomar, porque se espera que en los próximos días eventualmente aumenten los intentos de estafa. Vamos a estar hablando de eso y vamos a estar además hablando respecto a cómo está hoy el nivel de confianza en Chile. Es parte de la conversación con Nicolás Fritis de Ipsos Chile. Así que todo eso en este episodio. Suscríbete al podcast y no nos dejes de escuchar. Ya hablamos a esta hora de ciberseguridad porque se confirmó en las últimas horas un caso de filtración de datos. Es una presunta actividad maliciosa que ha generado bastante preocupación. Desde el Ministerio de Seguridad se confirmaron pericias en esta materia, ya que se trata además de un caso que afecta o en el cual los datos filtrados habrían surgido desde el sector público. Vamos a ver cuáles son los antecedentes, lo que se conoce hasta este momento de esta presunta actividad maliciosa. La directora nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Michelle Bordachar, está con nosotros en Lo que queda del día. ¿Cómo está, directora? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por estos minutos con Cooperativa. Podríamos partir con una quizás pequeña línea de tiempo respecto a en qué momento se identifica esta actividad maliciosa y qué es lo que ha podido indagar la Agencia Nacional respecto a sus características, directora. Sí. Antes del fin de semana, en la semana, empezaron a aparecer en chat de la Dark Web, como chat donde están gente especialista, como un chat más under, se estaban ofreciendo bases de datos a la venta. Que esto es algo que pasa mucho, pasa toda la semana, porque en el fondo lo que hacen... A ver, en el pasado se han filtrado datos, se han expuesto datos y lo que hacen estas personas es correlacionarlo, ordenarlo de una forma distinta y ofrecerlo a la venta como que fuera algo nuevo, como un ciberataque nuevo. De hecho, muchas veces cuando uno empieza a analizar los datos se da cuenta que incluso hay datos falsos. Y esto pasa toda la semana y parte de nuestro monitoreo siempre es, cuando detectamos esto, contactar a la o las instituciones afectadas del sector público o privado para corroborar que efectivamente se trate de datos que ya estaban filtrados o si es que son datos nuevos, que en el fondo hay una nueva filtración o una nueva fuente de la cual están saliendo los datos. Se siguió este protocolo, que es el mismo que seguimos siempre, pero la diferencia es que luego estos actores de amenaza lo que hicieron fue empezar a regalar bases de datos y eso entonces empezó a escalar y esto al final llegó a la prensa y al principio se creyó que efectivamente había un ciberataque y entonces claro, obviamente se encendieron las alarmas y esto se hizo más público, pero finalmente no, todo descarta que hayan habido ciberataques o problemas o vulneración a la infraestructura. Ya, perfecto. No es un ciberataque, entonces. Ahora, las expectativas de privacidad son más o menos bajas, lamentablemente, por distintos motivos, pero usted dice que todas las semanas se ofrecen bases de datos y se ofrecen las mismas bases de datos. O sea, ya hay una serie de datos que que han sido sustraídos, robados maliciosamente o recopilados de fuentes legítimas, a lo mejor allí donde uno da el carné, por ejemplo, y luego eso se consolida y se entrega a la venta. ¿Esa es más o menos la dinámica? Sí, lamentablemente, bueno, nosotros en materia de protección de datos personales, la regulación llegó tarde, la nueva regulación, nuestra ley acaba de cambiar, pero antes de eso la ley era del 99, entonces llevamos 20 años atrasados con materia de legislación en datos personales, y había muchas fuentes que eran abiertas. De hecho, hasta el año 2012, por ejemplo, CERVEL publicaba un padrón electoral muy completo. Hoy en día es menos información la que se publica, pero históricamente se ha publicado mucha información. Antiguamente el Poder Judicial, por ejemplo, el sistema de búsqueda le permitía buscar por nombre y apellido de una persona y aparecían todas las causas, incluso a veces causas familiares. Y con la automatización de los sistemas, lo que hacen estas personas es empezar a descargar en forma masiva.
Entonces también el avance de la inteligencia artificial les permite hacer una correlación de datos que están circulando, en algunos casos porque instituciones han sido víctimas de ciberataques y han expuesto la información, y en otros casos porque directamente estaban expuestos legítimamente. Por ejemplo, o sea, hoy día yo con el root de una persona, pensé en el rutificador, que fue esta aplicación que ha sido imposible bajarla porque cada vez que la bloquean se vuelve a montar en otra parte. Yo con eso puedo ir al registro civil, sacar el certificado de nacimiento, con eso puedo ir los papás, con los papás puedo ir y ver que están casados con quién, y entonces, en el fondo, si uno se quiere dar el tiempo de buscar información personal de las personas, lo puede hacer. Lamentablemente no teníamos, esperemos que con la nueva ley de protección de datos personales y la nueva agencia que se tiene que crear todavía, esto se controla un poco más, pero lamentablemente la información que ya está circulando es imposible que deje de circular, ya está afuera, las personas ya la copiaron y cada cierto tiempo la vuelven a publicar y la vuelven a publicar, entonces es muy difícil, por eso es tan importante tomar medidas preventivas, evitar que eso ocurra. ¿Y de qué manera usted dice medidas preventivas? Bueno, primero la ley, ¿no es cierto? Cuando se realiza la implementación, cuando se cree la agencia, pero ¿qué medidas preventivas se pueden tomar en este punto, en este momento? Bueno, en el caso, por ejemplo, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, nosotros lo que hacemos es prevenir la ocurrencia de incidentes y ciberataques, que en alguna porción está obviamente los datos que se roban y se empiezan a filtrar o se empiezan a vender, pero otra parte también a veces se pueden perder sistemas completos. O sea, el año pasado tuvimos 3 casos donde instituciones, no sé si son públicas o privadas, perdieron toda la información. Por suerte las tenían respaldadas, pero en algunos casos tuvieron 3 semanas paradas. Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, lo que hacemos es un análisis de cómo actúan estos criminales y en base a eso podemos hacer ciertas advertencias o enviamos instrucciones particulares de cumplimiento obligatorio de tome estas medidas de seguridad porque hemos detectado que está esta organización criminal en el fondo moviéndose de esta forma, ¿no? Es como claro, como identificamos el perfil del criminal y vemos a los potenciales víctimas y les avisamos, les advertimos. Entonces, por eso también es importante el reporte obligatorio. Las instituciones con esta nueva ley están obligadas a reportarnos y con eso nosotros podemos ir haciendo advertencias a otros sectores o a otras instituciones para que no se esparza el virus. También lo que hacemos es ayudar a contener los ataques y eso es del lado de las instituciones, pero del lado de las personas también. El 80% de los ciberataques, esto es en el mundo, no solamente acá en Chile, en la estadística mundial, el 80% de los ciberataques no es porque alguien hackee el sistema, como que encuentre una brecha y ingresa al sistema, es porque ingresan con claves válidas, ya sea porque les robaron las claves, porque usan la misma clave para absolutamente todo, o porque descargaron un programa malicioso, por estar descargando aplicaciones piratas o haciendo clic en los links que uno no pide. Y se descargan en el fondo programas maliciosos que lo que hacen es recopilar toda la información que uno teclea en el computador o en el teléfono y van robándote las claves, que esos son los famosos infostealers. Ya, ahora, todo este panorama que usted describe es bien sombrío y ya le quiero preguntar más respecto a ello, sombrío en términos de lo que usted decía, aquí hay bases de datos bien amplias, me imagino yo, que están a la venta y en este caso, volviendo al incidente de los días en torno al fin de semana, lo que preocupó es que estaban regalando los datos. ¿Por qué regalarían los datos? Y luego, ¿ha logrado esclarecer si efectivamente se trataba de bases de datos antiguas que ya estaban circulando y que simplemente se empezaron a ofertar, o si hubo el robo de una password, de la clave de algún funcionario público, entendiendo que el ciberataque está descartado? Sí, a ver, bueno, pueden ser... Son suposiciones de por qué los actores, como cuando una persona toma una decisión y uno supone más o menos por qué lo puede haber tomado. Yeah. Nosotros creemos que, bueno, estos actores llevaban meses tratando de vender las bases de datos y nosotros, bueno, nunca salimos hacíamos nuestro trabajo de monitoreo, contactar a las instituciones, descartar, pero nunca quisimos salir con una declaración, en el fondo descartando y desmintiéndolos públicamente y diciendo estas personas no hicieron un hackeo, esto en verdad es un reciclaje de datos. Porque sabíamos que eso los iba a ofuscar, en el fondo iban a escalar el conflicto. En este caso, yo creo que regalaron las bases de datos después de una frustración de que nadie se las estaba comprando, porque también el mercado negro es como en quién confía uno, porque si es un mercado negro siempre está la posibilidad de que te vendan algo y no te entreguen nada. Entonces también estos cibercriminales dependen mucho de la reputación que logran ganar. Entonces,
claro, llevaban mucho tiempo tratando de hacerse conocidos, de ser validados, y no habían logrado esta validación, entonces empezaron a regalar las bases de datos, lograron en primer lugar el objetivo, que era en el fondo que su nombre todo el mundo lo conociera. Hoy todos sabemos quién es Rutify. Pero cuando salimos con el comunicado de que en realidad esto no era un ciberataque, no era algo sofisticado, sino que era un reciclaje de datos que ya estaban dando vuelta, pasó lo que temíamos que pasara, que era que escalaron el conflicto, y ahí fue cuando publicaron los datos que para ellos son los más valiosos, que son los datos de salud. Entonces tiene que ver ahí como con el perfil como psicológico de estos delincuentes. Y respecto, claro, nosotros obviamente como agencia nunca nos vamos a quedar tranquilos con la hipótesis de son datos que ya estaban circulando. En el fondo, por eso mismo siempre hacemos el doble chequeo, ¿no es cierto? Lamentablemente, cuando los datos ya están circulando no hay nada que hacer, y por eso es tan importante la labor preventiva. Entonces hemos seguido monitoreando, investigando, y en esa investigación nos dimos cuenta que había que una porción muy pequeña de los datos, pero que estaba pasando, estaban siendo exfiltrados. Entonces cuando uno exfiltra, como que saca hacia afuera, mediante un usuario y contraseña válido de un funcionario de la institución. Y ahí nosotros dimos aviso a la institución, y la institución hizo todos los bloqueos pertinentes, y con eso se paró en el fondo esta fuga de datos que estaba sucediendo ahí en tiempo real. ¿Y de qué institución era? Ya, ahí la institución yo lamentablemente no les puedo decir, no porque esté escondiendo ni nada. Ahí para mí es muy importante como que entiendan cómo funciona esto. Les comentaba yo que nosotros nos reportan los incidentes, y eso nos permite a nosotros hacer inteligencia de amenazas y advertir y prevenir, ¿no es cierto? En general en el mundo las instituciones son muy reacias a notificar porque tienen miedo al daño reputacional, y por eso la notificación voluntaria de incidentes ha fallado mucho a nivel mundial, y en Chile hemos logrado un alto nivel de notificación. El año pasado tuvimos 500 notificaciones de incidentes, y eso nos permitió prevenir y evitar un montón de otros ciberataques. Lamentablemente, como hacemos la labor preventiva, nadie la conoce, pero hoy día, en el fondo, nuestro trabajo depende de la confianza de nuestro regulado. Entonces, el día que yo salga hablando y diciendo quién es la persona que me reportó, voy a perder la confianza de mi regulado, y bueno, lamentablemente... así que no les puedo decir. No los puedo decir. ¿Hubo coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública? Porque le preguntan a la ministra Steiner, y ella apunta que su agencia, la ANSI, está recabando los antecedentes para determinar si hay responsables y si hay un ilícito. Sí, por supuesto, nosotros siempre estamos coordinados, siempre estamos informando. Obviamente no informamos absolutamente todo lo que nos llega, porque muchas veces nos llega mucho ruido. En el fondo son cosas que, o sea, alguien, me llegó un mail, bueno, eso no es una notificación, si no recibiríamos 17 millones de notificaciones al día. Entonces, pero cuando ya algo es de mayor importancia, obviamente lo escalamos, les damos la minuta, cuáles son como las características. Entonces sí, siempre está todo muy coordinado. También estamos coordinados con otras instituciones del Ministerio de Seguridad Pública. Siempre hay una coordinación, pero también, como somos una agencia muy técnica, también hay una confianza por parte de la ministra, que yo se lo agradezco, y por parte del subsecretario, que en el fondo la agencia hace su trabajo, y hay harta confianza en el trabajo que hacemos, y creo que eso es una buena señal. Esta es una agencia nueva, en Chile nos conocen poco, pero curiosamente a nivel internacional somos bien pioneras, y están siguiendo muy de cerca nuestro ejemplo. Así que igual hay que ver el vaso medio lleno, como si hay algo bueno que ha producido esta crisis, es que por fin nos podemos dar un poco más a conocer. Así que eso. Usted dice, hay una cuestión positiva, pero el panorama que ha descrito a mí me parece bien complicado, y estoy pensando en toda la gente que se fue a buscar a Rutify y se encontró de inmediato con su número de root, con su dirección, que en un nivel más sencillo, no sé, es información que se puede prestar para estafas telefónicas, ¿no es cierto? Personas que te llaman y te dicen exactamente cómo se llaman tus padres. Usted decía, uno puede saber si datos familiares, todo tipo de los datos de salud, y ya están los más complicados, no sé, suplantación de identidad, fraude, en fin. ¿Los datos de cuántas personas? Entre los que se reciclaron, como dice usted, más los que se exfiltraron, o sea, que se sacaron con los datos de esta clave funcionaria que se extravió, digamos, que tomaron los delincuentes. ¿Los datos de cuántas personas quedaron dando vuelta en Rutify? Sí, ahí quería hacer una precisión. Obviamente la situación que estamos viviendo es terrible, y que hayan datos filtrados de antes también es muy terrible. Solo decía que en el fondo, si hay como uno puede rescatar algo, es que al menos esto ayude, por ejemplo, a impulsar la agenda también en materia de seguridad. Lamentablemente, cuando algo pasa, o sea, en materia de ciberseguridad cuesta mucho que los gobiernos, las instituciones privadas tomen medidas, porque como el daño es
potencial cuesta dimensionarlo y bueno, lamentablemente solo cuando pasan este tipo de situaciones es cuando se logra impulsar la agenda, y por eso decía que bueno, si uno tiene que rescatar algo, pero en ningún caso pienso que haya algo positivo de esto. No, Persona, yo le diría que, mira, no conozco bien la demografía, pero probablemente de todos los ciudadanos que son mayores de 18 años o que eran mayores de 18 años a la fecha de la última filtración. ¿Por qué esto? Porque en materia, en las leyes de protección de datos personales siempre son más cuidadosas. Nosotros teníamos una ley muy antigua, pero siempre igual se toma mucho más cuidado con los datos de los menores de edad. Entonces, por ejemplo, CERVEL no tiene datos de menores de edad, naturalmente porque no votan, y CERVEL es una de las instituciones que publica por ley un montón de información. Bueno, obviamente no publica información de menores de edad. Pero igual hay información de menores de edad, solo que no tanta. Pero yo le diría que, o sea, datos personales hay de todos los ciudadanos, eso se lo aseguro. Ahora, el nivel como va a depender de distintas cosas. Por ejemplo, si usted usó el servicio respecto del cual por ejemplo, si yo no tengo ninguna propiedad bien raíz, no van a haber datos míos que tengan que ver con bienes raíces, porque no se puede descargar mi información del conservador de bienes raíces. Si yo voy a FONASA, entonces, y hubo una filtración en FONASA, entonces van a encontrar datos míos de FONASA. Pero si yo siempre me he consultado en ISAPRE, no va a aparecer mi información de salud, porque entonces depende de qué de dónde sacaron la información. O sea, le aseguro que datos personales de todos los votantes hay, eso sí o sí. Con eso se puede sacar los certificados de matrimonio de todos. Entonces, depende de la fuente del dato. No sé si me voy a entender. Si no me expliqué, pregúntame. Pero no, se entiende clarito. Todas las personas que votaron, todos los mayores de 18 años, todas las personas que hayan hecho consultas en las cuales tienen que entregar el carnet y otros datos, eventualmente tienen su información filtrada. Ese es el escenario. Por ejemplo, de juicios también, el Poder Judicial. Entonces, en Poder Judicial, cuando ahora hace 2 años ya es más difícil hacer la consulta, o hace 4 años, no recuerdo. La última vez que yo trabajé en el Poder Judicial, cosa litigando, pero antes voy a consultar y descargar un montón de información. Entonces, cualquier persona que tuvo un procedimiento judicial hasta antes del año 2018, probablemente su información también está ahí. Y es terrible. Y es terrible, y hay que tomar conciencia de eso. Y por eso también las campañas de phishing o de estafas telefónicas son tan productivas, porque en el fondo a uno lo convencen de que efectivamente es el ejecutivo, porque tiene información que uno dice, ¿cómo la puede tener si no es mi ejecutivo? Y lamentablemente gracias a esta extracción masiva de datos que permiten los sistemas. Una ley que llegó tarde y que deja entonces a una amplia porción de la población, te he dicho prácticamente todos los mayores de 18 años, con datos expuestos que, por ejemplo, son los que luego se utilizan para las estafas telefónicas. Directora, muchísimas gracias por los minutos con Radio Cooperativa y por ayudarnos a aclarar un poco más respecto a esta filtración, pese a la cual nos queda la sensación de que está prácticamente todo o buena parte de nuestros datos allí disponibles en estas redes. Mis disculpas, solo si puedo agregar para que las personas se puedan cuidar, no hagan link, sean especialmente cuidadosos ahora que están estos datos expuestos, en no hacer link donde no tienen que hacer link, no entregar datos que les lleguen, claves que les lleguen al teléfono, no entregarlos a terceros, ser especialmente cuidadosos porque probablemente en las semanas que vienen las campañas de phishing van a ser mucho más intensas y creíbles. Es un muy buen punto ese. Ojo, entonces, esta filtración es más o menos reciente y por lo tanto a preocuparse y a prepararse para no caer en estas estafas telefónicas que eventualmente esto dice pueden aumentar durante los próximos días. Es al menos un buen consejo. Directora, muchísimas gracias por los minutos. No, de nada, que estén muy bien. Gracias a ustedes. La directora nacional de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Michelle Bordachar. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablamos a esta hora de la confianza, del optimismo que sentimos en Chile respecto al estado de la economía. Esto es un índice que se va midiendo de manera regular por empresas como Ipsos, que tiene el índice de confianza del consumidor, el CCI, y que ha registrado niveles extremadamente bajos en sus mediciones más recientes. ¿Qué pasa con las confianzas de los consumidores? ¿Cuáles son los aspectos que más nos han afectado? Vamos a conversar de eso con nuestro entrevistado Nicolás Fritis de Ipsos Chile. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes, bienvenido a Cooperativa.
Muy buenas tardes, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos con la radio. Estoy viendo las cifras que ustedes entregaban para la medición de abril y habla de un desplome del índice de confianza del consumidor. Me gustaría que nos ayudaras a entender cómo se construye el índice de confianza y cuán baja es esta cifra. Bueno, mira, te cuento, nosotros lo que hacemos todos los meses, acá en Chile y en otros 30 países, estamos midiendo la confianza del consumidor, que la entendemos como una combinación de lo que es la percepción que tienen los ciudadanos de la economía, de cómo va a andar la economía personal, familiar, del país, de las expectativas del trabajo, de la estabilidad del trabajo, de cómo va a andar el trabajo para su familia, de lo que tiene que ver con inversiones, ahorro, si las personas están viendo la posibilidad de comprar un auto, una casa, hacer compras más importantes y finalmente tener una visión de qué es lo que pasa con la economía mundial en términos de cómo estamos conectados con todo lo que está pasando en el mundo. Hacemos una serie de preguntas y con esas preguntas levantamos un constructo que es el que le llamamos el CCI, que es el índice de confianza del consumidor, y lo vamos traqueando ya desde principios del 18. Tenemos una serie bien larga en Chile y como bien decías tú, lo que vimos el último mes es un desplome muy muy grande, que la última vez que habíamos visto algo parecido fue en momentos de la pandemia, cuando apareció el COVID, y justo antes de eso, en la época del estallido social. La verdad es que habían pasado muchos años antes de que viéramos un movimiento como el que vimos este último mes. ¿Y este desplome es una cifra que cae abruptamente o que iba a la baja, ¿no es cierto? Estoy pensando en periodos de campañas electorales donde puede haber más incertidumbre, fecha de elecciones, resultados de elecciones, que puede generar confianza respecto a una nueva administración, en este caso José Antonio Kast, que llega a la presidencia con una mayoría bien importante, no solo como presidente, sino que también en el Congreso. Se podría haber identificado allí una cierta tendencia, una ola, buenas expectativas para quienes veían a un presidente con una mayoría en el Parlamento. ¿Cómo se fue generando esta caída y si está relacionada también con eventos como eso? Mira, nosotros desde principios del 22 hasta finales del año pasado veníamos viendo un movimiento del CCI muy levemente a la alza. Se movía entre los 40, 41 puntos, 43 puntos, siempre por debajo de los 50, que es cuando te dice que hay más pesimismo que optimismo. O sea, cuando tú tienes más de 50 hay más optimismo que pesimismo. Llevamos un tiempo muy largo acá en Chile en el que nos hemos movido en el espacio del pesimismo. Y lo que pasó, como bien dices tú, es que justo después de la segunda vuelta, los resultados empezaron a cambiar. Sabemos que después de la segunda vuelta no ha pasado nada tremendamente significativo en la economía en Chile, pero sí las expectativas de las personas después de un periodo muy largo de malas noticias y en una campaña que estuvo bien marcada por el tema del crecimiento económico, hizo que los indicadores empezaran a subir y tuvimos una especie de inflación de expectativas que llevaron a que en febrero superáramos por primera vez en casi 7 años el nivel de los 50 puntos. Llegamos a 50,3. Nos encontramos en febrero, en este veranito de San Juan, escribiendo las columnas de si esto era sostenible, haciendo las preguntas de si esto iba a tener un correlato con lo que pasara verdaderamente en la economía. Y lo que ocurrió es que después, bueno, vino el cambio de mando, pero más importante que el cambio de mando, lo que pasó es que vino la crisis de los combustibles, vino el MEPCO, y de la noche a la mañana cambiaron los indicadores y los precios de los combustibles, y eso es algo que le pega muy fuerte a los consumidores en Chile. E inmediatamente, ya en marzo vimos una caída y ahora en abril vemos otra caída, y lo que hicimos es volver a los niveles donde habíamos estado casi todo el 25, en torno a los 40 puntos, digamos. Entonces, la verdad es que el tema tiene que ver con cómo los chilenos conectamos la presión de los combustibles muy rápidamente con esta idea inflacionaria y le tenemos pánico a la inflación.
quedamos traumados con la crisis de la inflación que tuvimos hace un par de años, y eso inmediatamente afecta a lo que son las expectativas de los consumidores y los indicadores retroceden muy rápidamente. Ya, o sea, hay un aumento del optimismo en febrero, hay un aumento del optimismo que uno podría decir tiene que ver con la llegada de un nuevo gobierno, pero luego se produce este desplome, básicamente tras lo que se denomina a veces el benzinazo, pero es este fuerte golpe al precio de los combustibles por la modificación en la aplicación del MEPCO y las perspectivas de inflación. Ahora, Nicolás, probablemente en las expectativas de inflación hay un recuerdo reciente, ¿no es cierto?, de momentos en los cuales se encareció el costo de la vida, pero también puede haber una memoria más antigua, ¿no es cierto?, de momentos en los que la inflación fue más alta o familias, ¿no?, que en la historia, a través de generaciones, hay momentos en los cuales se percibe el efecto de este aumento de la inflación. Dicho eso, ¿cuáles son las perspectivas hacia adelante en relación a lo que ustedes están mirando y pensando que las perspectivas de inflación no van a la baja precisamente, sino que todo lo contrario, digamos? ¿Podría seguir bajando esto? Mira, hoy día el panorama se ve un poco más complicado, en el sentido que hubo 2 y casi 3 generaciones que no conocieron la inflación, que vivieron siempre con inflaciones debajo el 5%, y lo que nosotros vimos en el 21 fueron pics muy importantes y cuestiones a las que no estábamos acostumbrados, y que además tuvieron un impacto muy fuerte en la clase media y los segmentos menos acomodados, porque la inflación de los alimentos, que es la que te pega directamente en el bolsillo, fue muy alta. Entonces esos grupos quedaron muy afectados en lo que es su canasta diaria. Y nosotros tenemos un elemento idiosincrático muy claro. En Chile todas las cosas se mueven con combustible. Nosotros somos un país súper largo, todo se mueve a través de el combustible, y el shock fue muy grande. Piensa que en indicadores que nosotros tenemos complementarios al CCI, la preocupación por la inflación como una de las preocupaciones principales en Chile se puso número 2 en el ranking de las preocupaciones de Chile, creció 20 puntos en un solo mes. Es decir, la inflación se instaló como una de las preocupaciones principales de los chilenos, muy por encima de lo que hoy día es el desempleo, la corrupción o la pobreza. No le alcanza a pegar todavía al crimen y la violencia, que sigue siendo nuestra preocupación número 1, pero en un solo mes el salto fue de 20 puntos. Estos cambios no pasan de un día a la mañana, y si tú lo miras, hoy día los chilenos se van a acostar tranquilos porque no sienten que hay peligro de la guerra. La guerra está ocurriendo muy lejos de Chile, pero sí tienen mucha conciencia de que los combustibles tienen un impacto directo en la inflación, y para nosotros la inflación va conectada en los UEF, y sabemos que eso te pega en un dividendo, en un arriendo, en lo que pagas en el colegio, y todas las cosas que tú consumes se conectan con la UEF, no necesariamente los sueldos, y las personas vieron muy rápido este impacto, por ejemplo en el retail. Yo no sé si tú haces tus compras cuando vas a los supermercados, pero tú puedes ver rápidamente los supermercados que salieron con estas campañas de vamos a mantener los precios, claro, el compromiso de precios protegidos, sí. Eso salió muy rápido, o sea, eso pasó, esa reacción pasó solo en un par de semanas. Entonces, eso tiene que ver, ¿por qué? Porque el retail vio inmediatamente lo que estamos viendo nosotros, que las personas inmediatamente te están diciendo que van a tener que empezar a cambiar su comportamiento, porque como el bolsillo no está muy suelto, no venimos de una época de bonanza, al revés, lo que teníamos era una expectativa de que las cosas podían cambiar. Con este bolsillo bien apretado, las personas están pensando inmediatamente, bueno, ¿de dónde vamos a sacar o de dónde vamos a ahorrar para hacer frente a lo que van a ser estos incrementos de precio? Ajá. Que ya están viendo que vienen rápidamente? Nicolás, nos queda un minuto, pero quiero preguntarte por los efectos que tiene una caída, un desplome, como tú dices, de la confianza del consumidor a niveles que no se veían desde la pandemia o el estallido. Y te lo quiero preguntar porque hay un análisis respecto a los efectos que tuvo el MEPCO en términos de ahorros fiscales, ¿no? Pero no hay un costo invisible de ese ahorro cuando tú afectas tan gravemente la confianza del consumidor. En términos de los efectos económicos que eso va a generar, sí. Mira, lo que nosotros vemos rápidamente en 3 indicadores que creo que pueden ser buenos para hacer este análisis.
las personas que piensan en comprar un auto o en comprar una casa, eso cayó 10 puntos en un solo mes. Hacer compras importantes para el hogar, otros 10 puntos. Hacer renovaciones en tu hogar, 10 puntos. Tu capacidad de ahorro, la capacidad que vas a tener de ahorrar algo a fin de mes, también cae 10 puntos. Son cambios muy significativos en 2 dígitos. En general, estos indicadores de confianza del consumidor son más bien estables. Cuesta encontrar noticias significativas para contar mes a mes. Y lo que tú ves es que todas las personas inmediatamente te dicen modo de protección. Y en ese modo de protección, bueno, posterguemos decisiones importantes. Y esto le pega directamente a lo que es el consumo y empieza a frenar la economía y entramos en un ciclo negativo, porque lo que necesita la economía es que las personas consuman, y en la medida que las personas consumen, ese ciclo se va retroalimentando. Y acá lo que muestran los números es que las personas se pusieron en modo protección y en modo de defensa ante este miedo de una inflación que vuelva a crecer, que nos apareció muy rápidamente este fantasma inflacionario. Claro, y ahí está un efecto que es también económico y que probablemente haya que incorporar a los efectos que tuvo la modificación en la aplicación del MEPCO, ¿no es cierto? Que hay ahorros por un lado para el fisco, pero habrá efectos en la economía por efectos de esta caída en la confianza. Las personas saben que si bien el conflicto está lejos, el precio del petróleo y el aumento de la inflación están muy cerca. Nicolás Fritis, muchísimas gracias por la conversación con Cooperativa. Muchas gracias, Paula, que tenga muy buenas tardes. Hasta la próxima. Nicolás Fritis de Ipsos respecto a los datos de confianza del consumidor aquí en Conversación con lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.